Para continuar con el programa, voy a tener a bien dar lectura al resumen de la hoja de vida del conferencista, nuestro experto del día de hoy, el doctor Andrés Fernando Ruiz Fonseca, quien expondrá el tema del planteamiento estratégico anticipativo en la seguridad. El doctor Andrés Fernando Ruiz es colombiano, economista de la Universidad Nacional de Colombia, con diplomaturas en prospectiva y vigilancia tecnológica, alta gerencia, con énfasis en producción y logística y gestión de proyectos. Él cursó una maestría en gestión de la ciencia de la tecnología y la innovación y posee un doctorado en ciencias empresariales y sociales. En Colombia se desempeñó como asesor de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Ha trabajado en Colombia y Argentina como consultor de gestión estratégica y prospectiva estratégica, asesorando empresas grandes y medianas de diversos sectores a entidades públicas e instituciones del Estado. También es docente de especialización en prospectiva estratégica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES de Argentina. Actualmente se desempeña como CEO de Anticiparse, donde desarrolló junto con Eduardo Balbi, otro de nuestros conferencistas, el proceso de planteamiento anticipativo Planti y un modelo para su evaluación diagnóstica como el método Flash. También es miembro fundador del Instituto Internacional de Anticipación Estratégica con sede en la ciudad de Panamá. Doctor Andrés, lo dejo en el uso de la palabra y sea usted bienvenido a compartir con nosotros en esta mañana. Buenos días, Coronel Francisco, buenos días a todas las personas del INES y a todos los que nos acompañan a través de Facebook Live y YouTube. Quiero primero que todo agradecer al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, INES de Guatemala, por brindarme la oportunidad de participar en esta videoconferencia y como muestra de gratitud vamos a aprovechar al máximo el tiempo, así que arranquemos de una vez. Entonces, voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si se está viendo mi pantalla. Todavía no. Ahora mismo ya podemos ver su pantalla, doctor Andrés. Perfecto. Entonces, comenzamos. La conferencia es la importancia del planeamiento anticipativo en la seguridad. Y para comenzar, vamos a hacer un ejercicio imaginativo, en donde vamos a suponer que todos estos componentes de la seguridad es la visión que tenemos de seguridad para el país a un horizonte temporal definido. Entonces tenemos por un lado muy buena seguridad social, donde la gente puede acceder a la salud, puede acceder a salud de calidad, donde las actividades de ciencia y tecnología están al servicio de las necesidades de la sociedad, donde hay seguridad jurídica, tanto a nivel de personas naturales como de personas jurídicas, donde hay una cultura que se corresponde con lo que se quiere para el desarrollo normal de la sociedad, que está apoyada, por ejemplo, en valores como la educación y el trabajo como factores de movilidad social ascendente, donde hay seguridad del medio ambiente, donde hay seguridad macroeconómica, de la información, de las fronteras, tanto fluviales como marítimas como terrestres, de la infraestructura, infraestructura energética, infraestructura de comunicaciones, de transporte, bueno, etcétera. Y entonces todos estos componentes es lo que se espera, lo que se quiere como visión de futuro de la seguridad a un horizonte temporal definido. Pero, ¿qué sucede? Aclaro, ¿no? Este es un ejercicio de la imaginación. ¿Qué sucede? Nuestros países de la región son bastante desiguales. Y puede pasar que digan, por ejemplo, cosas como vamos a hacer una reforma tributaria para hacer una redistribución de la riqueza y bueno, en fin, todo este planteamiento que puede ser con muy buenas intenciones, aunque se haya dicho que no se va a hacer una reforma tributaria,
Desafortunadamente estamos como acostumbrados a que se digan unas cosas y pasen otras, pero bueno, entonces la reforma se hace un parche por desigualdad social, yo les llamo parches. Y entonces vamos a ver cuál fue el resultado. El resultado de estos parches es que tienen efectos que pueden no estar alineados con lo que queremos como visión de seguridad. Entonces, por ejemplo, pueden generar cambios en los contratos de trabajo, donde ya no se coloca el monto de la remuneración total, sino una parte y otra parte es manejada como bonos o comisiones y todo eso. Bueno, ¿por qué? Porque las empresas no quieren cargar con tanta carga de seguridad social, o pueden que incluso ni siquiera se haga el contrato. Entonces llegamos a situaciones de precariedad laboral, a situaciones de informalidad laboral, a situaciones donde puede aumentar la corrupción, donde se presentan más incentivos para la evasión, para el contrabando, y en esa situación, ¿qué pasa? Bueno, decimos, vamos a mejorar la situación de los trabajadores, vamos a asegurar sus derechos como trabajador y se saca un parche por regulación laboral. Desafortunadamente, estas decisiones que se toman de esta forma no siempre tienen los resultados esperados y puede que incluso sean resultados contrarios. Entonces, vemos que puede haber filas muy largas para una vacante, la gente trata de ganarse la vida como puede, entonces empieza a ingresar en actividades informales, en hacer uso del espacio público y entonces decimos, bueno, hay que recuperar el espacio público. ¿Qué hacemos? Otro parche para recuperación del espacio público, ¿cierto? De esta forma, esta gente, algunas de estas personas se pueden ver arrinconadas y pueden llegar a caer en la ilegalidad, cometer algunos delitos o formar parte de bandas criminales o inclusive de grupos armados organizados o de estructuras del narcotráfico. Aumenta la violencia, aumentan los crímenes, aumentan la inseguridad y entonces, ¿qué hacemos? Otro parche por seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las consecuencias? Puede que dentro de este parche se le diga, por ejemplo, al ejército, bueno, va a cumplir algunas funciones de la policía y entonces, ¿qué pasa? Descuidamos las fronteras. Y esto que vemos aquí como un cielo estrellado, que es algo que quisiéramos ver en una noche despejada, pues no lo es. Son los mares territoriales invadidos por bancos extranjeros explotando ilegalmente nuestros recursos. O también puede que se recrudezcan los combates y se genere un desplazamiento forzado de personas que abandonen el campo hacia los centros urbanos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Y entonces ponemos otro parche por seguridad alimentaria. Y así vamos, de parche en parche, con una visión que habíamos empezado y le ponemos un parche por desigualdad social, luego un parche por la regulación laboral, por la recuperación del espacio público, por seguridad ciudadana, por seguridad alimentaria, por todo, para todo y por cualquier cosa, y vamos poniendo parches y al final nos damos cuenta que lo que obtenemos como resultado no es esa visión hermosa que teníamos, sino algo muy diferente. Gente haciendo largas filas con la esperanza de que los atiendan en un hospital, las actividades de ciencia y tecnología no en las mejores condiciones y generando algunos riesgos para la sociedad, corrupción, invasión a la propiedad privada, el medio ambiente desprotegido, una cultura que no es la mejor para el desarrollo de la sociedad y que incluso puede ser peor todavía, inseguridad en la infraestructura, inseguridad en las fronteras e inseguridad digital o informática. ¿Y esto en qué redunda? En pérdida de la calidad de vida, pérdida de la seguridad. ¿Cuál es el problema? El problema es que se está reaccionando más que anticipando. Como decía recién el coronel, tenemos que ir más hacia la anticipación y menos hacia la reacción. ¿Y cuál es el problema de fondo? ¿Por qué se reacciona más que lo que se anticipa? Porque solemos trabajar con indicadores del pasado. Algunas veces se les llaman indicadores clave de desempeño o llámese como se llame, son indicadores
que dan información de lo que ya sucedió, pero no dan información de lo que está por suceder o de lo que viene hacia el futuro. Y entonces estamos gestionando solo con información retrospectiva y nos falta la información prospectiva para contar con un cuadro de información completa con el cual gestionar adecuadamente la seguridad. ¿Eso a qué equivale? Vamos a suponer que este auto es el sistema de seguridad y nos dicen, bueno, ustedes tienen que gestionar la seguridad, pero solo mirando para atrás. Tienen que conducir este auto solo a través de los espejos retrovisores. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a estar chocando constantemente, ¿cierto? Le vamos a estar poniendo un parche por un lado, un parche por otro lado y probablemente no terminemos la carrera. Entonces, ¿cuáles son los problemas de fondo? Los problemas de fondo tienen que ver con las dos partes de la estrategia, la ejecución y la formulación. En la ejecución ya vimos que la información es incompleta porque solo utilizamos información del pasado, información retrospectiva. Deberíamos utilizar también información del futuro, conocimiento sobre el futuro. Y otro problema es que esa información se analiza y se revisa solamente de manera esporádica. Entonces hay reuniones programadas, reuniones en las que se analiza esta información cada cierto tiempo y en el ínterin pueden pasar muchas cosas. En cuanto a la formulación, también hay información deficiente porque al momento de formular la estrategia se suele hacer sobre una sola opción de futuro, que generalmente se le llama pronóstico. Puede ser tendencial, positivo, negativo, optimista, pesimista, como le quieran llamar, pero generalmente es una sola opción de futuro, cuando deberían contemplarse diferentes posibilidades de futuro. Entonces, de la información que tendríamos que tener en cuenta, que sería interna y externa tanto del pasado como del futuro, solamente tenemos información del pasado, la información del futuro muy poco la utilizamos. Y del pasado utilizamos más que todo información interna, muy poco la información externa. ¿Se suele utilizar? Sí, pero no de manera sistemática y ordenada, sino ad hoc, digamos, la que se requiere para determinados temas. Y esa falta de rigurosidad y de sistematización en el manejo de esta información, pues no permite un aprendizaje organizacional adecuado y nos va a llevar a este tipo de situaciones en donde prevalece la reacción más que la anticipación. A las consecuencias las podemos ver, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para salir del modo reactivo y pasar a la anticipación? Tenemos que hacer varias cosas. La primera de ellas es entender las dinámicas del presente, es decir, entender cuáles son los distintos aspectos que involucra la seguridad y cómo se interrelacionan estos aspectos. Tenemos que conocer cuáles son los actores también que están dentro del sistema de la seguridad, cómo interactúan entre sí estos actores y qué injerencia tienen ellos sobre los diferentes aspectos de la seguridad. Para esto, pues contamos con diferentes herramientas. Por ejemplo, acá tenemos una matriz de impacto cruzado en donde están los diferentes aspectos de seguridad evaluados unos contra otros. ¿Y qué nos permite esto? Conocer cuáles son los aspectos más influyentes, cuáles son los más dependientes, cuáles son autónomos. Por ejemplo, si actuamos sobre un aspecto muy influyente, que tiene mucha influencia sobre los demás aspectos, ya sabemos que vamos a lograr un cambio sistémico grande. Si actuamos, en cambio, en un aspecto bastante dependiente, sabemos que el cambio sistémico no va a ser tan grande, pero sí va a ser muy puntual, muy específico, casi como bisturí. Entonces, esto nos permite tomar mejores decisiones. Tenemos que saber también cuáles son los actores del sistema de seguridad, cuáles son sus objetivos, en qué objetivos están alineados y pueden llegar a ser alianzas, en qué objetivos están confrontados y pueden generar conflictos. Y bueno, tenemos diferentes herramientas para entender las dinámicas del presente. Tenemos también métodos propios de anticiparse, como el método de análisis y evaluación de conflictos, el método de análisis de percepción de los actores, método de evaluación de escenarios críticos. Bueno, en fin, hay diferentes métodos que tenemos. ¿Y por qué hago énfasis en la diversidad de métodos? Porque para cada situación específica se debe hacer un diseño metodológico específico. Difícilmente
una situación se adecue a toda una metodología de principio a fin. Entonces, lo que se tiene que hacer es armar un diseño metodológico adecuado para cada situación. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para ir hacia la anticipación y dejar de reaccionar? Pues trabajar con diferentes posibilidades de futuro, es decir, con escenarios de futuro. Hay que construir escenarios de futuro. Y estos escenarios no son solamente la caracterización de ese futuro, es decir, cómo estaremos de aquí a 5 o 10 años y decir en tal aspecto estaremos así, en este otro estaremos así, en cada uno de los escenarios, sino que además hay que contemplar la cadena de eventos, la secuencia de eventos que nos llevaría desde el presente hasta cada uno de esos futuros que definamos. Esto nos permite identificar riesgos y oportunidades a lo largo del camino, eventos de ruptura, y también es muy importante definir cuáles son las hipótesis de partida, es decir, qué pasó en el cortísimo plazo que hizo que el presente discurriera hacia cada uno de estos escenarios. Entonces, como les decía, generalmente se trabaja en el planeamiento tradicional con una sola opción de futuro que puede ser tendencial o puede ser optimista, puede ser pesimista y se le suele llamar pronóstico. Pero en realidad deberíamos trabajar con las tres y por qué no hacer más escenarios exploratorios y por qué no contemplar también la ocurrencia de un cisne negro, de un escenario catastrófico. Y además una recomendación que nosotros hacemos es definir o construir un escenario ideal, un escenario utópico, aquel escenario en el que todo está color de rosa, como se suele decir. ¿Por qué? Porque este escenario va a servir de patrón de referencia al momento de definir el escenario apuesta. Hay muchas metodologías para construir escenarios. Tenemos metodologías cualitativas como los juegos de rol, tenemos metodologías cuantitativas como los modelos, tenemos metodologías mixtas. Anticiparse también cuenta con metodologías propias como por ejemplo el método Flash o el método MEYEP, donde están adecuados para diferentes horizontes temporales, el Flash para horizontes temporales de corto y mediano plazo, y el MEYEP, que es un poco más robusto para horizontes temporales de mediano y largo plazo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para buscar anticiparnos más que reaccionar? Obtener las señales del futuro, como recién dije, identificar cuáles son los riesgos y oportunidades en cada escenario. Pero además, clave para la anticipación es definir indicadores de futuro para esos riesgos y esas oportunidades, es decir, esos elementos que nos van a indicar cuando se aproxima un riesgo o cuando se aproxima una oportunidad o un evento de ruptura. Y sobre esos indicadores podemos construir sistemas de alertas tempranas para que adviertan al sistema sobre la proximidad o inminencia de un riesgo o una oportunidad. Entonces, vamos a hacer a suponer que este es el mapa del futuro con los diferentes escenarios. Obviamente está muy simplificado, pero, digamos, en este escenario podemos identificar las oportunidades, los riesgos, y así para cada uno de los escenarios vamos a identificar los riesgos y las oportunidades. Y para cada uno de ellos vamos a establecer los indicadores de futuro. Nosotros le llamamos, por ejemplo, si tenemos un riesgo de establecimiento de estructuras del narcotráfico, tenemos que identificar cuáles son esas cosas o esos eventos que anteceden a ese riesgo. Todo evento tiene algo que lo antecede. Lo que nos está pasando ahora es producto de lo que decidimos e hicimos en el pasado, y lo que nos pasará después es producto de lo que hagamos y decidamos ahora. Y cada situación, cada evento tiene otros que lo anteceden. Entonces, tenemos que buscar cuáles son esos eventos que anteceden el riesgo de establecimiento de estructuras del narcotráfico. Por poner un ejemplo, podemos definir como indicio de preconfiguración el valor del metro cuadrado en las principales ciudades en los estratos altos. Sabemos que las personas de estas estructuras suelen establecerse en los estratos altos y generan un aumento de la demanda por estas propiedades. Entonces, este puede ser un buen indicio de preconfiguración
y lo vamos a estar monitoreando. ¿Podemos definir otros? Sí, podemos definir otros como índice de corrupción o el mercado de inmuebles de alto valor o etcétera. Pero vamos a establecer además sobre estos indicios de preconfiguración o indicadores de futuro unas alertas tempranas, es decir, unos rangos que cuando se salga de esos rangos, el valor real del indicador, pues va a alertar a quienes tenga que avisar para lanzar un plan contingente. Más adelante vamos a ver lo que son los planes contingentes. Mientras tanto, veamos, por ejemplo, acá tenemos un valor del metro cuadrado en los estratos altos entre 3.500 y 3.749 dólares. Vamos a, dependiendo de la ciudad, obviamente, este es solamente un ejemplo, vamos a decir que para ese valor el riesgo es nulo y la frecuencia de observación va a ser baja. Pero a medida que va aumentando el valor, vamos a tener que ir aumentando la frecuencia de observación y cuando llegue a unos niveles ya de alerta naranja, entonces vamos a tener que ir revisando y alistando el plan contingente y cuando sobrepase los niveles que se definan como de riesgo inminente, entonces lanzar el plan contingente. De esta forma, podemos lanzar un plan concebido con antelación, con anticipación, que está alineado con la estrategia y no tener que reaccionar a algo que recién advertimos y entonces empezar a tomar decisiones en medio de la urgencia que, como vimos, pueden ser contrarias a lo que se quiere, a la estrategia, a los objetivos definidos y entonces el resultado va a ser muy diferente del resultado esperado. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es planificar el futuro, obviamente, ¿cierto? Entonces, definir la visión o revisarla en caso de que ya exista, construir el escenario apuesta con la gran diferencia de que ya no lo vamos a construir sobre una sola posibilidad de futuro, sino con el conocimiento de diversas posibilidades de futuro, con el conocimiento de los riesgos y las oportunidades en esas diferentes posibilidades. Tenemos que definir cuáles son los objetivos estratégicos para lograr ese escenario apuesta, cuáles son las acciones específicas que se requieren para lograr esos objetivos y qué capacidades necesita el sistema de seguridad para acometer estas acciones estratégicas. Antes, vamos a hacer una recomendación. Siempre, siempre hay que tener en cuenta a los vecinos, por cuestiones geográficas, ambientales, económicas, sociales, etcétera. Pero, por ejemplo, si hay una cuenca hidrográfica que involucra a dos países, ¿y qué pasa si del país vecino viene el río totalmente contaminado? Pues algo tenemos que hacer, algo tenemos que hablar con el vecino, ¿cierto? Otra cosa, ¿cómo son las actividades económicas principales del país vecino con respecto a las nuestras? ¿Son complementarias o son sustitutas y compiten? Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. Muchas de las veces, criminales o delincuentes de un país salen de su país por su situación jurídica y llegan a otros países a seguir cometiendo sus fechorías. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta al vecino. Entonces, volviendo con lo de la planificación, para empezar, la visión tiene que ser clara, totalmente clara y decir exactamente a dónde se quiere llegar. Debe ser inspiradora, plantear un desafío significativo y muy importante que sea consensuada. Si la visión es impuesta, es decir, se desarrolla en un círculo muy cerrado y después se comunica y se impone, es muy probable que genere rechazo. En cambio, si la visión es consensuada, hay que convocar a los representantes de los principales estamentos que participan en la seguridad, de los principales organismos e instituciones que participan en la seguridad y consensuar esa visión. Eso va a generar compromiso en la ejecución de las acciones necesarias para llegar al escenario apuesta. Tiene que estar definida en el tiempo, es decir, para cuándo queremos lograr eso que nos propusimos. Para dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Tiene que haber un plazo, una meta de tiempo, porque no puede ser que esté eternamente ahí y nunca la logremos. Tiene que ser alcanzable y su logro tiene que ser verificable, es decir, para esos diferentes parámetros que vimos en seguridad, seguridad jurídica, seguridad social, ambiental, etcétera, pues tenemos que definir
unos indicadores que nos permitan ver si estamos logrando o no estamos logrando la visión para hacer las correcciones necesarias a tiempo, ¿no? Una vez que hemos definido la visión, podemos definir el escenario apuesta. Como ya dije, con el conocimiento de los diferentes escenarios, va a ser un escenario apuesta mucho más robusto, que soporte los cambios en el entorno, pero a la vez flexible. Entonces, para lograr el escenario apuesta, tenemos que definir unos objetivos estratégicos que algunos serán de cortísimo plazo, es decir, algo que tenemos que hacer de manera urgente. Algunos serán de corto, otros de mediano y otros de largo plazo. Y definir cuáles son las acciones que se tienen que ejecutar, llámense proyectos, llámense iniciativas, llámense como se llamen, pero definitivamente hay que definir esas acciones con las cuales se va a lograr los objetivos estratégicos. Es muy importante tener en cuenta la cadena crítica de esta secuencia de acciones, de esta secuencia de proyectos, tener en cuenta también que todos los plazos están interrelacionados, están estrechamente vinculados y son dependientes, interdependientes. Entonces, puede que ahora en el cortísimo plazo hagamos cosas para el cortísimo plazo, pero también hagamos cosas para el largo plazo. Hay cosas de largo plazo que tenemos que comenzar desde ahora mismo. Entonces, todo lo que se haga en el corto plazo tiene que estar alineado con el mediano, con el largo y con todos los plazos de la estrategia. Es importante también identificar cuáles son las demandas estratégicas, es decir, cuáles son las capacidades que tiene que tener el sistema de seguridad para ejecutar su estrategia. En cuanto a competencias, ¿qué competencias se requieren? En cuanto a tecnología, clave que la tecnología no esté separada de la estrategia. Y entonces puede pasar que se adquiera una tecnología porque la tiene el vecino, porque es la tecnología de punta, por cualquier otro motivo, pero si la tecnología no está en función de la estrategia, pues vamos a estar malgastando recursos claves, ¿no? La cultura también tiene que ser en función de la estrategia. Y la cultura no se puede hacer a un lado, porque la cultura tiene la capacidad de echar por la borda cualquier estrategia. Si no se logra conseguir la cultura necesaria para esa estrategia que se definió, es muy probable que no se logren los objetivos estratégicos. Por ejemplo, si nosotros decimos queremos lograr una convivencia sana y pacífica, pero la gente está acostumbrada a que ante cualquier inconveniente, ante cualquier altercado, se recurre a la agresión verbal y se recurre a la agresión física, pues difícilmente vamos a lograr una convivencia pacífica, ¿no? La estructura organizacional también es una capacidad que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si vamos a anticiparnos a riesgos y a oportunidades, pues hay que tomar decisiones rápidas. Y esas decisiones se tienen que ejecutar también con rapidez. Entonces, es importante que el estilo de liderazgo y los canales de comunicación permitan esa agilidad estratégica. Por último, los planes contingentes. Ahora sí, retomamos lo que habíamos dejado de los planes contingentes cuando hablamos sobre las alertas tempranas y vemos que para diferentes escenarios tenemos que definir cuáles son los planes contingentes que se deberían lanzar para reencauzar la estrategia hacia donde queremos que vaya. Estos planes contingentes tienen la diferencia que son definidos con anticipación estratégica y por lo mismo los vamos a definir alineados con la estrategia, alineados con los objetivos que se quieren conseguir. Entonces, cuando se tenga que ejecutar un plan contingente, va a ayudar a lograr los objetivos estratégicos y no como veíamos antes, que vamos a poner parches que muy probablemente nos alejen de los objetivos que queremos lograr. Los planes contingentes son los que nos van a permitir eliminar los parches. ¿Qué otra cosa debemos hacer si queremos acudir más a la anticipación que a la reacción? Se debe monitorear
continuamente durante la ejecución, monitorear y ajustar, ¿no? ¿Qué se debe monitorear? Pues información interna y externa del pasado y del futuro, como ya se dijo, y realizar los ajustes necesarios de manera un poco más sutil con programas y proyectos, ajustando los proyectos, o de manera un poco más contundente, lanzando quizás algún plan contingente. De esta forma, con la información del pasado y del futuro, tenemos o contamos con la información adecuada para gestionar la estrategia definida para lograr la visión, y es mucho más probable que se logren los objetivos estratégicos que nos van a llevar al escenario de apuesta. Como se dijo, el monitoreo debe ser continuo. ¿Por qué debe ser continuo? Porque vamos a manejar información del futuro. Vamos a hacer otro ejercicio imaginativo. Vamos a imaginar que es muy probable que nos llegue un correo con el número ganador de la lotería del otro día o del día siguiente. Pero revisamos ese correo cada mes. Entonces vamos a perder muchas oportunidades, ¿no? Por eso, cuando manejamos información del futuro, el monitoreo debe ser continuo y debe alimentar las diferentes actividades que ya hemos visto, debe alimentar las dinámicas del presente. Es decir, como lo dijo el coronel, la seguridad es un ámbito muy volátil y esas relaciones entre los diferentes aspectos del sistema de seguridad pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, ese monitoreo va a alimentar para que esas relaciones que nosotros tenemos sean las correctas. Va a permitir también ajustar los escenarios de futuro. Y acá es importante hacer una aclaración. Los escenarios de futuro no solo sirven al momento de formular la estrategia, sino que deben ser tenidos en cuenta durante la ejecución también. Se deben monitorear para saber por qué escenario está discurriendo el presente, hacia dónde va el presente. Debe monitorear, debe alimentar también la señalización del futuro para identificar riesgos y oportunidades. Debe alimentar también a la planificación del futuro para decidir en qué momento se lanza un plan contingente, y a su vez las diferentes actividades deben alimentar al monitoreo continuo de la ejecución de la estrategia. Esto que permite también un aprendizaje organizacional que arroja muchísimo valor. En la medida en que una organización va ejecutando esto continuamente, va aprendiendo, va, digámoslo así, aceitando sus engranajes, y eso le va a permitir funcionar muchísimo mejor, identificar las oportunidades con mayor rapidez, etc. Para todo esto, nosotros desde Anticiparse proponemos definir una estructura de gestión que le llamamos el Centro de Anticipación Estratégica, o CENAE. Este centro son 4 o 5 personas muy bien entrenadas, muy bien capacitadas en todas estas actividades, que básicamente lo que van a hacer es capturar información, analizar esa información y generar conocimiento tanto del pasado como del futuro para la toma de decisiones estratégicas. A todas estas actividades nosotros en Anticiparse las hemos integrado en un proceso que le hemos llamado planeamiento anticipativo. Lo hemos creado entre Eduardo Balbi y yo. Eduardo es el presidente de Anticiparse, fue la persona que dio la videoconferencia el mes pasado. Y este proceso de planeamiento anticipativo, ¿qué busca? Busca otorgarle a cualquier organización, sea el sistema de seguridad, sea una empresa pública o privada, sea un ministerio, un municipio, un país, cualquier tipo de organización, la capacidad de la anticipación estratégica continua. Algunos ya habrán escuchado qué es la anticipación estratégica continua, sobre todo si estuvieron en la videoconferencia del mes pasado, pero otros no, así que vamos a repetirlo. Es la capacidad de una organización para sobrevolar permanentemente el futuro y detectar a priori los riesgos y oportunidades que cada futuro posible podría ofrecerle, permitiendo a sus tomadores de decisiones planificar y operar adecuada y anticipadamente para maximizar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos propuestos. Démonos cuenta que no hay nada que pueda asegurar que los objetivos propuestos se van a cumplir, pero podemos hacer
el planeamiento anticipativo para maximizar la probabilidad de cumplir los objetivos y proteger los intereses personales y organizacionales. ¿Por qué los intereses personales y organizacionales? Si al sistema de seguridad le va bien, a los encargados de la seguridad les va bien. Si a un municipio le va bien, al alcalde o intendente y su equipo de gobierno le va bien. Si a una empresa le va bien, pues a su equipo directivo le va bien. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que utiliza el planeamiento anticipativo o en qué disciplinas se apoya? El planeamiento anticipativo, ¿en qué disciplinas se apoya? Pues se apoya en la prospectiva estratégica, en la inteligencia estratégica y en el planeamiento estratégico. Y en una estrecha relación entre los tres. Por ejemplo, la prospectiva estratégica le dice a la inteligencia cuál es la información que tiene que estar monitoreando a futuro. Le dice al planeamiento estratégico cuáles son las diferentes posibilidades de futuro para formular una estrategia. A su vez, la inteligencia estratégica le dice a la prospectiva si debe actualizar su set de escenarios, si algo cambió y hay que actualizarlo. Le dice también al planeamiento estratégico si hay que lanzar un plan contingente, por ejemplo. Y a su vez el planeamiento estratégico retroalimenta a la inteligencia y a la prospectiva con información sobre la ejecución de la estrategia. Entonces, como vemos, se utilizan estas tres disciplinas como base o fundamento del planeamiento anticipativo. ¿Cuáles son las ventajas del planeamiento anticipativo? Por un lado, vemos que se analiza la seguridad como un sistema complejo para entender su funcionamiento. Son varios los actores que intervienen en la seguridad, son varios los aspectos que hay que tener en cuenta en la seguridad. Es un sistema bastante complejo, entonces hay que analizarlo como tal. Hace un monitoreo continuo de la información interna y externa, tanto del pasado como del futuro. Esa es una ventaja que en los modelos o procesos de planeamiento tradicional no se hace de manera continua porque suelen tener como estructura base el ciclo PHBA o PDCA, depende de cómo lo vean, si en español o en inglés, de planificar, hacer, verificar y actuar. Y entonces eso de verificar y actuar, que sería aquí el avanzar y ajustar, está al final. Y como les decía, en el ínterin pueden pasar muchas cosas. Entonces, si vamos a trabajar con información del futuro y queremos anticiparnos, hay que hacerlo de manera continua. Además, el planeamiento anticipativo usa diversas posibilidades de futuro para la formulación estratégica, identifica riesgos y oportunidades a futuro, define y usa indicadores de futuro y sistemas de alerta temprana, y formula planes contingentes para esos potenciales riesgos y oportunidades. Entonces, ¿cómo implementar el planeamiento anticipativo? También con Eduardo hemos diseñado lo que es el diagnóstico del proceso de planeamiento estratégico. ¿Y en qué consiste este diagnóstico? En un diálogo con el equipo directivo, o en este caso con el equipo encargado de la seguridad, en donde vamos a ver diferentes cosas. Primero, una evaluación del nivel de madurez requerido en actividades específicas en cada paso. En cada uno de estos 5 pasos hay diferentes actividades que se tienen que hacer y lo que vamos a hacer acá en este diálogo es definir hasta dónde debería ser el nivel de exigencia al que debería llegar el sistema de seguridad. ¿Por qué hasta dónde? Porque no siempre se tiene que llegar a los resultados sobresalientes o a las mejores prácticas. Eso depende de la capacidad presupuestaria, de la capacidad, en fin, de muchas cosas al interior de cada situación, al interior de cada organización, que tienen que ver sobre todo con la optimización de la inversión y la maximización de los resultados. Entonces, haciendo un balance entre estas dos cosas, vamos a llegar a un nivel deseado de madurez en cada una de las actividades de estos pasos. Luego, vamos a hacer una evaluación del desempeño actual del sistema de seguridad en esas actividades y después se va a comparar el nivel deseado con el nivel actual o real para definir las brechas. Y una vez definidas las brechas, se va a formular un plan de mejora detallado sobre aspectos puntuales de acuerdo con ese nivel de madurez que se definió como deseable para la organización.
Este diagnóstico cuenta con evaluación de 27 aspectos y a través de esta evaluación, como dije, pues se va a definir una hoja de ruta para la implementación del planeamiento estratégico anticipativo. Para concluir, tenemos que esta era la visión de seguridad que teníamos a un horizonte temporal definido, pero le fuimos poniendo parches por todo y entonces llegamos a un resultado que no era el esperado. Para lograr o maximizar la probabilidad de llegar al resultado esperado, pues tenemos que utilizar el planeamiento estratégico anticipativo. Con esto termino mi presentación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla y damos paso a las preguntas y respuestas. Le agradecemos, doctor Andrés, por tan interesante y magnífico tema el que nos acaba de compartir. Sí voy a trasladarle algunas preguntas que nos han hecho llegar quienes nos sintonizan por medio de los diferentes canales de comunicación, tanto de Facebook como de YouTube. Entonces voy a darle lectura a las preguntas para que usted pueda responderlas de acuerdo a lo que acaba de disertar. Pregunta Miguel Ricardo Toraya Cruz. Al hacer una planeación estratégica sobre la seguridad de la nación, lo que nos permite proyectar las amenazas y riesgos a los que estamos expuestos dentro de las constantes y evolutivas acciones del crimen organizado y de la delincuencia transnacional, ¿qué pasa cuando la planeación prospectiva no anticipa escenarios de otra índole que no se habían presentado en la década pasada y que no se proyectaba su accionar en nuestro futuro posible? Perfecto. Bueno, mira, no sé si recuerden la diapositiva en la que yo dije, bueno, tenemos que contemplar diferentes opciones de futuro, tanto los que se suelen llamar como el pronóstico el tendencial, el optimista o el pesimista, pero además hacer escenarios exploratorios. En esos escenarios exploratorios es vital contemplar diferentes posibilidades de futuro. E incluso mencioné también que se debe contemplar la ocurrencia de cisnes negros o elefantes negros o rinocerontes grises, en fin, en perspectiva hay una, casi parece un zoológico eso, de diferentes aspectos que pueden ocurrir y que hace que se generen escenarios que pueden ser poco probables, pero de alto impacto. Entonces, primero que todo, habría que contemplar esas diferentes posibilidades. Ahora, yendo más específicamente a lo que menciona la persona que preguntó de si no se contempló, bueno, gracias al planeamiento anticipativo tenemos un monitoreo continuo. Y ese monitoreo continuo va a permitir identificar algunas cosas que no se contemplaron. Entonces, efectivamente, gracias a ese monitoreo continuo las vamos a poder incorporar. Cuando se construyen los escenarios de futuro, esos escenarios no quedan grabados en piedra. Esos escenarios son dinámicos y se tienen que ir actualizando. De hecho, una de las justificaciones de que el monitoreo sea continuo es para ir actualizando los escenarios. Entonces, en la medida en que gracias a ese monitoreo continuo se identifiquen esas situaciones que no se contemplaron al inicio, pues se pueden incorporar al escenario y a partir de ahí generar las acciones correspondientes. Muchísimas gracias, doctor. Voy a dar lectura a la pregunta siguiente. Eh, el análisis del contexto retrospectivo es de vital importancia para poder crear los escenarios del futuro. En ese sentido, la pregunta ¿es importante que esos escenarios sean evaluados con valor de hipótesis para poder precisar mejores y acertados escenarios en el futuro? Bueno, sin lugar a dudas, efectivamente, el análisis del presente y del pasado es muy importante al momento de definir los escenarios de futuro. Si eso no se hace, si eso no se tiene en cuenta, pues los escenarios de futuro van a carecer de fundamento, van a ser producto de la imaginación y nada más. Entonces, muy bien lo que acaba de decir esta persona de hay que tener en cuenta las dinámicas del presente. De hecho, es el primer paso del planeamiento anticipativo. Ahora, los escenarios tienen diferentes elementos que deben cumplirse para que los escenarios sean escenarios de calidad.
Uno de esos elementos es la hipótesis, otro la cadena de eventos y otro la caracterización del futuro. Muchas veces al construir escenarios nos quedamos con la caracterización del futuro, pero hacemos a un lado la cadena de eventos que llevan desde el presente hasta el futuro, que da información muy valiosa, y sobre todo se suele dejar a un lado la hipótesis de partida, es decir, ¿qué fue lo que hizo que ese escenario que el presente discurra hacia ese escenario en particular? Y eso es vital, eso es clave, porque es lo que nos va a decir, bueno, ¿cómo tenemos que empezar? ¿Por dónde tenemos que empezar para irnos hacia el escenario apuesta? ¿Cierto? Ahora, esa hipótesis la puedes validar, por supuesto que sí la puedes validar, tendrías que validarla, ¿no? Es más, ¿cómo va a ser esa hipótesis? ¿Es factible o no es factible? Entonces sí, por supuesto que hay que validar la hipótesis. Muchas gracias, doctor. Voy a dar lectura a la pregunta siguiente. ¿Qué factores clave deben contemplarse en la seguridad nacional? Bueno, lo dijo el coronel al comienzo, muchos factores, ¿no? No solo o sea, cuando hablamos de seguridad nacional pensamos en la seguridad de las fronteras, ¿no? Y lo que es el territorio, pero en realidad involucra muchos otros aspectos de la seguridad nacional que tienen que ver con la seguridad ciudadana, tienen que ver con la seguridad jurídica, tienen que ver con la seguridad alimentaria, en fin, son varios aspectos. Algunos de esos los mencioné en el ejercicio imaginativo que dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio acá con la imaginación, en donde tenemos la seguridad social, la seguridad jurídica, la seguridad informática, etcétera. Son varios, son múltiples aspectos. Muchas gracias. Voy a proceder con la pregunta siguiente. ¿Cuál debería ser el tiempo ideal de los riesgos y oportunidades en una avanzada? Bueno, eso depende. Depende del sistema del que estemos hablando. Hay sistemas que son más dinámicos y hay sistemas que son menos dinámicos y depende del riesgo. Hay riesgos que podemos anticipar con mayor tiempo, mayor horizonte temporal y hay riesgos que podemos anticipar, pero no con tanta anticipación, por así decirlo, y valga la redundancia. Entonces, eso ya depende del sistema y específicamente de cada riesgo u oportunidad, porque también podemos anticipar oportunidades, ¿no? De hecho, si no anticipamos las oportunidades y no las aprovechamos, es muy probable que se conviertan en riesgos cuando otros las aprovechen. Muy amable. Voy a dar lectura a una pregunta más. Eh, ¿El planteamiento debe acompañarse con financiamiento? ¿Cómo agilizar los procesos de asignación de recursos a la hora de ajustar el rumbo? Por supuesto que debe acompañarse con financiamiento. Muchas de las actividades que se van a ejecutar exigen un presupuesto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo priorizar? Bueno, ahí hay diferentes métodos de priorización, dependiendo de la urgencia, dependiendo de la importancia. Entonces, fíjate que ahí nomás ya nombré dos criterios con los que puedes utilizar para priorizar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia para el país o para el sistema de seguridad de cada uno de los objetivos? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es el impacto? Entonces lo que puedes hacer es definir diferentes criterios, uno por lo menos, o dos o tres, los que consideres y los ponderarás para asignar el presupuesto. Y otra cosa que es importante tener en cuenta al momento de la asignación presupuestal es la cadena crítica de las acciones que se van a ejecutar para lograr los objetivos estratégicos. Los objetivos tienen una secuencia de causa y efecto. Entonces, no puede ser que yo vaya a buscar un objetivo que está por allá en la punta de la estrategia si primero no tengo que haber logrado otros, que son requisito para lograr ese que viene más adelante. Entonces, obviamente, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de la asignación presupuestal. Muchas gracias, doctor. Y voy a dar lectura a la última pregunta de esta ronda de preguntas que ha estado Dale. bastante activa. Eh, ¿Cómo se puede reaccionar ante una amenaza de la cual no se tenía conocimiento? Algo de que se dé espontáneo y no se tenía información o monitoreo de la misma. Bueno, si primero vamos a aclarar, si usas el planeamiento anticipativo, eso no te va a pasar. ¿Sí? Ahora, si no lo usas, pues ya lo vimos, vas a reaccionar. Entonces, ¿qué suele suceder? Se suelen tomar decisiones apresuradas. Y esas decisiones apresuradas puede que estén alineadas con la estrategia, como puede que no.
y generalmente no lo están. Entonces lo que vas a lograr es alejarte de ese escenario apuesta, alejarte de la visión que definiste y vas a obtener resultados diferentes a los esperados. Muchísimas gracias, doctor, por esta Con todo magnífica gusto. disertación. Estamos seguros de que ha sido enriquecedora tanto para nosotros como para toda la audiencia que hoy nos acompaña por los diferentes canales de comunicación a través de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Y en agradecimiento, pues voy a darle lectura al diploma de reconocimiento que queremos entregarle a nombre del instituto, el cual dice de la siguiente manera. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma a doctor Andrés Fernando Ruiz Fonseca en agradecimiento por su valioso apoyo en la realización de la videoconferencia, el planteamiento estratégico anticipado en la seguridad, esto como parte del programa de actualización permanente para la profesionalización y formación de los servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala. Se Solo entrega, una aclaración. ¿sí? Perdóname que te interrumpa. No tenga pena, no se Es preocupe. planeamiento estratégico anticipativo, no Es es planeamiento. planteamiento, es planeamiento. Muy bien, vamos a hacer la corrección pertinente. Muy amable, doctor. Muchas Muchas gracias gracias. por su corrección. Y pues en este caso va a ir firmado por el coronel y magíster Jorge Francisco Quirón Mendizábal, que es el director general de este instituto, y el magíster Jorge Wilfredo Marroquín Jiménez, director académico también de este instituto. Por último, y antes de pasar a la última parte del programa, el magíster Jorge Wilfredo Marroquín Jiménez va a tener a bien dirigir unas palabras de despedida para toda la audiencia. Entonces vamos a dejar en el uso de la palabra al magíster Wilfredo Marroquín. Muy buenos días a todos. En mi calidad de director académico, en esta mañana quiero saludar y agradecer a nuestro conferencista, el doctor Andrés Fernando Ruiz Fonseca, por impartirnos por este medio el tema de planeamiento estratégico anticipativo en la seguridad, por la importancia de esta temática en el área pública aplicado a la seguridad de la nación. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, INEES, todos los meses del año, este instituto organiza actividades académicas de esta naturaleza para impartirles conocimiento y experiencias de profesionales altamente calificados en las diferentes temáticas. En todos los temas donde se relaciona la seguridad, las acciones deben de ser preventivas y no reactivas. El anticiparnos nos ayudará a que los hechos de cualquier índole, su nivel de riesgo sea mínimo, no expansivo o agresivo. El planeamiento estratégico es un proceso que antecede al control de gestión, el cual permite hacer el seguimiento anticipado de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la visión, misión y objetivos. Consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción, acciones estratégicas para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva, la planeación estratégica es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas. No debemos de olvidar que somos y vivimos en una sociedad democrática en la que siempre debe de prevalecer el derecho, el Estado de Derecho, y en la que todos sus habitantes deberían tener una buena calidad de vida con igualdades y oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos en un clima de confianza y tranquilidad. A todos los participantes de esta videoconferencia, quiero felicitarlos y exhortarlos que sigamos adelante en el constante aprendizaje para replicarlo en todas las áreas de nuestras vidas y sobre todo en busca de una Guatemala mejor. Muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras que ha expuesto el magíster José Wilfredo Marroquín Jiménez, director académico de este instituto. Y para finalizar, solicito a todos los participantes, a quienes están conectados tanto en el canal de YouTube como en el canal de Facebook, responder la evaluación de aprendizaje, la cual se encuentra anclada en la descripción de cada uno de los canales, la cual les recuerdo que debe ser aprobada con el 50% mínimo del punteo total para ser acreedor de su constancia de participación en versión digital. Nuevamente, agradecemos a nombre del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad el que nos hayan acompañado en esta mañana para escuchar esta maravillosa disertación expuesta por el doctor Andrés, y esperamos contar con su futura participación en las actividades que realiza el instituto. Que tengan todos un excelente día.